Quiero hablar en esta noche sobre la alabanza y la adoración, algunos alcances de las cosas que Dios pide delante de nosotros. Una de las cosas que la persona más ha buscado, me refiero al ser humano, es que sienta que alguien lo alaba. Y alabar es siempre hablar cosas buenas, cosas beneficiosas, exaltar algunos perfiles de nuestra persona, ¿no? Y la gente se siente muy bien cuando alguien alaba a la persona hablando su bien. Es como si una fuerza espiritual se posesionara de cada uno de nosotros. Lo contrario que cuando uno escucha alguna palabra hiriente, cuando alguien escucha que hablan de nosotros en términos peyorativos, es como que nos sentimos totalmente frustrados, atacados, en fin. Bien, entendemos que en el lado humano es una de las características, pero también en el lado divino. Una de las cosas que más podemos hacer para Dios es alabarle y adorarle. Y una de las cosas que el diablo más anheló es precisamente esto, recibir la alabanza y la adoración. Él, siendo un ángel que había sido puesto en un lugar muy especial, él intentó desviar la alabanza y la adoración de los ángeles hacia él. Y esto lo vemos reflejado en la tentación cuando el diablo insiste que pueda el Señor alabarle, insiste. Entonces, imagínese esta expresión de alabar es algo que es muy requerido, ¿no? ¿Qué es la alabanza? Modelo de alabanza tenemos en el Salmo 150. El Salmo 150 es el modelo de alabanza casi más completo. Lo que Dios pide, lo que Dios reclama y lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Dice el Salmo: alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Qué es la alabanza? Alabar es atribuir valor o méritos a algo o a alguien. En la Biblia, la alabanza se refiere esencialmente a Dios, las cosas que atribuimos a nuestro Dios. Entonces, alabar es primeramente reconocer que Él es Dios. Y el Salmo 100 lo dice claramente: reconocer que Él es Dios, que Él nos ha creado a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Reconocer a Dios, entonces, a partir de la creación, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque no solamente nos ha creado, dándonos el origen de la vida, no solamente nos ha dado la vida, sino que entendemos
que Dios sustenta nuestra vida. Y esto es lo maravilloso. Así que alabar a Dios es reconocer por lo que han hecho. Es ensalzar a Dios, es honrar a Dios, es magnificar a Dios, es maravillarse de Dios y es glorificar a Dios. Todas estas cosas tienen que ver con la alabanza, ensalzar, honrar, magnificar, maravillarse y glorificar a Dios. Por eso que en los cultos, cuando las personas van con esa disposición y el espíritu exultante, entonces la alabanza a través del cántico sale con mucho fervor y la expresión misma del cántico no solamente se da a través de los signos, sino a través de levantar las manos, glorificar a Dios. Algunos lo hacen hasta con danza y en el Salmo 150 hemos visto con pandero y danza. Alabarle a Dios con todo. Entonces, esto es alabar a Dios. Las palabras hebreas para alabanza: yadaj, alzar las manos, reverenciar con las manos extendidas. A veces hemos visto en algunas iglesias, yo recuerdo cuando comenzaba este ministerio con el trío Los Heraldos, estoy hablando de la familia Manosalva, ellos comenzaban a hacer cantar a la gente y comenzamos a que la gente aplauda, pero no cada vez que alguien decía como ahora que se aplaude, sino mientras cantábamos los coros, la gente usaba los aplausos, las palmas. Entonces, eso al principio en algunas iglesias no fue bien visto. Habían iglesias muy ortodoxas, muy pegadas a la antigua, que no lo aceptaban, ¿no? Y tuvimos algunas pequeñas dificultades. En realidad no era tan estrepitoso lo que se hacía, simplemente se mostraba algarabía, se mostraba mucha disposición para agradecerle a Dios. Pero algunas personas como que no habían tenido esta experiencia, no habían tenido esta clase de culto y se sentían un poco fuera de lugar. Eso era la verdad. Con el tiempo hemos visto que vuelta la alabanza ya se fue a la exageración, se fue al otro extremo. Y en los estadios, en los coliseos, cuando había campañas, la gente hacía ola, ya lo hacía jugando, bromeando, exagerando. Entonces yo sinceramente nunca estuve de acuerdo. Yo no puedo hacer algo fuera de la solemnidad si es para Dios. Si fuera para nosotros, entonces se puede hacer una especie de pantomima, una especie de representación coreográfica, en fin. Pero esto es para Dios. Entonces, lo que se hace para Dios tiene que estar conectado con el corazón y con la santidad, la solemnidad de la santidad. Entonces, no se puede desligar, por muy estrepitosa que sea la alabanza, de estas cosas que tienen que ver no con nosotros, sino con la naturaleza santa de Dios. Así que alzar las manos, reverenciar con ellas, extenderlas, pero siempre que haya una autenticidad. El problema cuando a la gente se le quiere a la buena o a la mala enseñar y la gente copiar modelos extranjerizantes o extraños a la cultura, entonces eso al principio es un poco chocante. De todas maneras, si hay
si hay fundamento, ¿no? Para levantar las manos, para reverenciar con las manos, en fin, gloria al Señor por las personas que al alabar sienten hacerlo. La palabra alá es entusiasmarse, entusiasmarse. Nosotros entendemos lo que es entusiasmarnos cuando vemos algo bonito, cuando vemos algo agradable, cuando vemos algo complaciente, cuando vemos algo que verdaderamente nos llama la atención y sabemos que está conectado con nosotros y como que nos entusiasmamos, ¿no? Y nos ponemos a celebrar, a hacer una gran celebración. El problema de las celebraciones es que no están dentro del marco de la alabanza. No es asunto de celebrar, ¿no? Yo he estado en algunos lugares donde la gente celebra por celebrar, sin ningún fundamento, sin ninguna vivencia espiritual. Entonces no se trata de simplificar. La otra palabra es teilá. Mire, ya tenemos Yadá, ya tenemos Alal, ya tenemos Teilat, que tiene que ver con los signos o con las alabanzas. Hay muchos lugares donde la gente todavía canta himnos. Y hay muchos lugares donde la gente ya no canta himnos del himnario. Y a mí me han dicho en algunas oportunidades, hermano, ¿qué le parecen los himnos? Bueno, los himnos son himnos. ¿Ah? Y hay dentro de la Biblia misma que los israelitas, los judíos, cantaban los salmos, eran cancioneros. El salmo era un cancionero con música, con un director de música. No era el asunto solamente de cantar como una copla cualquiera, no, era un cancionero, por eso que han quedado registrados, ¿no? Ahora el apóstol Santiago dice que debemos de cantar alegres canciones, debemos de cantar con alegría, ¿no? Alabanza. Y en algunas ocasiones en el ministerio de Jesús dice, después de cantar el himno, ellos salieron. Entonces, yo creo que hay pues el salmo, los cánticos espirituales que le llaman y los himnos. Todo esto tiene que ver con Teilá. Es compleja, es integral la alabanza que le damos al Señor. Luego viene la palabra Barak. Barak significa golpear con los dedos, tocar un instrumento acompañado por voces, por lo tanto celebrar el canto con música. Aquí aparecen los instrumentos. Y en la relación que hemos leído en el Salmo 150, dice con instrumentos de cuerda, de viento, de percusión. Entonces, todo clase de instrumento. He estado en muchas iglesias para llevar una referencia nomás acá en Brasil. Las iglesias de Brasil tienen un ministerio de alabanza permanente y los instrumentos quedan ahí en la iglesia, colocaditos como si alguien va a venir a tocarlos. Y los cantantes cuando uno va entrando ya están sentados ahí, ya están para ejecutar, no lo tenemos que esperar como aquí en el Perú. Uy, mirando el reloj no viene y de repente aparece el director todo sudado, despeinado. Perdonen, dice hermano, me hice tarde. No avanzaba la combi, no avanzaba el carro. Había mucho tráfico, la hora punta, en fin. Entonces, ese
alabar a Dios es bastante significativo dentro de los cultos. Y yo he visto ahí todo instrumento. Y en otros países ni se diga, pero Brasil en este lado sur no creo que tenga comparación. Y cuando la gente ejecuta los instrumentos, lo hacen con una maestría extraordinaria. Y no están como en algunos casos tocando la cuerda. Ti, 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 ti. Y cuando comienza la palabra no suena nada. Hay todo un mover extraordinario. Es una cosa, sinceramente, como para disfrutarlo, si es que uno tiene una sutileza y una profundidad espiritual. Así que alabar a Dios no es una cuestión de simplicidad o de ruido, solamente para llenar un programa, no. Lo que he visto yo es algo más que el ruido del que estoy hablando, ¿no? Luego tenemos la palabra shabash. Shabash. Shabash significa dirigirse o glorificar a Dios en un tono de alto o grito. En el Salmo 42 encontramos la expresión de los hijos de Coré. Los hijos de Coré fueron personas que tuvieron un castigo muy duro por querer suplantar, tomar el lugar del liderazgo de Moisés. Ellos dijeron, ¿acaso Dios ha hablado solo por Moisés? ¿Acaso Dios no habla también por nosotros? ¿Por qué tenemos que esperar a Él solamente si Dios es Dios nuestro? Y soliviantaron la autoridad de Moisés y por eso fueron castigados. Quedó un estigma sobre esta familia. Y muchos fueron en el osantrismo, personas. Los cultos unidos del pueblo, que nunca debería separarse. A mí me da mucha pena la forma como nos hemos ido separando. Parece que una mano misteriosa, no tan blanca, un poco negra, ha ido dilatando, pero al mismo tiempo separando a la gente, de tal manera que la alabanza está partida o repartida, nunca integrada. Es un poco diferente a lo que Dios habría querido en su pueblo, ¿no? Entonces, ese Salmo 42 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Ver a ese animalito en su naturaleza, buscar las corrientes de las aguas, porque el siervo no toma cualquier agua de pozo estancada, soleada. Está acostumbrado a tomar agua corriente, agua fresca, agua cristalina. Esa es su naturaleza del siervo. Que el cristiano no se puede conformar con cualquier simpleza de religión, ni con cualquier expresión de alabanza que no llegue a los cánones espirituales que Dios demanda en su palabra. Por supuesto, nosotros no tenemos el ministerio del cántico. Se habrán dado cuenta, en mi familia todos pueden hablar. Somos dados para hablar, pero poco para cantar. Aparte de Lila, que tiene una bonita voz, el resto solo gorgojeamos nada más. Tampoco somos eximios ejecutores de algún instrumento. Por mucho que se haya conseguido un instrumento, en la casa sobrarían porque nadie tiene la habilidad, los dedos o las manos para ejecutarla, ¿no? Entonces, nosotros seríamos los últimos en reclamar perfección en esto, porque no somos dados, inclinados, llamados, comprometidos, no tenemos ese don espiritual. Pero la alabanza a Dios tiene que ser algo más complejo. Y por último tenemos esta palabra togda, una extensión de la mano en adoración
específicamente en coro de adoradores, una confesión, sacrificio de alabanza, Todah, ¿no? Levantando las manos y bueno, hemos visto a través de las películas hindús, como a través de los bailes naturales de esas épocas. Me imagino a Salomé, la hija de Herodías, danzando. Alguien dice que danzó el baile de los 7 pañuelos. ¿Cómo sería ese tipo de danzas? Pues esto también entran aquí. Ustedes recuerdan cuando David entró trayendo el arca a Jerusalén y comenzó a danzar, y no solamente estaba él, muchas mujeres habían danzando. Por eso es que le dice Mical, cuán honrado ha quedado el rey desnudándose delante de unas cualquiera, porque había un coro femenino. Bien, mire todo lo que representa alabar a Dios. Y a veces nosotros lo hacemos de una forma tan simple. No tenemos ni un himnario, y si tenemos un himnario no sabemos dónde lo hemos dejado, y si lo tenemos a la mano no sabemos cuál de todos que son tan bonitos nos toca cantar hoy en día. Es casi como que no somos dados a eso. ¿Y qué puede pensar Dios? Porque a la hora de iniciar nuestro culto estamos diciendo vamos a alabar a Dios. Entonces Dios espera una alabanza, aunque no tan bien ejecutada, pero por lo menos una alabanza de primera del corazón. Gloria sea al Señor. Bien. ¿Por qué debemos de alabar a Dios? ¿Ah? Dios es entronado en alabanza de su pueblo. Cuando cantamos a Dios, lo estamos poniendo en el trono que le corresponde, como un súbdito tan simple, tan incapaz, levantando su alabanza al Creador. Entronamos a Dios. Nadie puede alabar a Dios como el hombre, así como lo oye, aunque yo creo que el coro de los ángeles no tiene comparación. Recuerdo una experiencia de un amigo que es un profesional en la música y en el cántico, Winston Reina. Me dice: Luis, un día soñé, porque él ha sido director de conjuntos grandes, y él ha llegado a grabar con coros polifónicos. Entonces, en su profesión, él ha hecho un trabajo de renombre para la comunidad y para la iglesia. Ahí en Chimbote, por eso es que él es muy considerado como un profesor. Todo el mundo lo reconoce como el profesor Winston, ¿no? Entonces me dice: Luis, un día soñé un coro angelical y era tan perfecto, incomprensiblemente perfecto, que parecía que ellos no tenían problema en la garganta, podían pasearse por las notas, elevarlo a un extremo insospechable y bajarlo, jugaban con las notas, con la música. Me quedé extasiado, maravillado. Nosotros tenemos problemas para cambiar de nota, pero los ángeles no, me decía Winston. Yo, un poco analfabeto en música, casi no le entendía bien, ¿no? Pero yo me imagino un coro angelical comparado con un coro humano. Bueno, hasta la comparación es media ociosa de parte mía. Asumo mi responsabilidad. Hago un mea culpa, que no debía nombrarlo. Pero hay una cosa que debemos entender. Los ángeles pueden cantar como ángeles, pero nunca tendrán mayor gratitud que el hombre. Porque los cánticos del hombre no solamente apuntan a ensalzar a Dios,
sino que cantan de las rapsodias del Calvario, de los beneficios, del sacrificio, del inmenso amor de Dios. Y no lo hablamos de forma intelectual, sino de forma experimental. Los ángeles nunca sabrán lo que significa ser perdonado, lo que significa ser salvado, lo que significa haber recibido un privilegio de deferencia, que después de no haber sido pueblo, después de no haber tenido ninguna cercanía a Dios, ahora tenemos el privilegio no solo de ser su pueblo, sino somos hijos de Dios por adopción. Yo estuve tratando ya en algunos temas sobre la adopción y no es un asunto tan fácil ni tan liviano como a veces nosotros nos imaginamos, ¿no? Bueno, una persona puede adoptar a otra en la tierra, es cuestión de leyes, pero en el cielo la situación es un poco diferente. Así que la alabanza levanta y se regocija en los grandes hechos de Dios, en lo que Dios hizo. Y hay cánticos, por ejemplo, el cántico de María, la hermana de Moisés, cuando canta sobre cómo los egipcios fueron destruidos y ahogados en el mar. El cántico de la liberación. Gloria sea al Señor. La alabanza proclama la grandeza y la majestad de Dios, de la majestuosidad, la majestad de Dios para el mundo, ¿no? La alabanza libera el poder de Dios, así como lo oye, libera el poder de Dios. Yo recuerdo hace muchos años, estuve en un lugar de la selva, pero de la selva de Junín, y había un pastor que tenía una especie de hacienda. Y él nos llevó hasta ese lugar casi inexpugnable. Fuimos varios pastores. Yo como evangelista que estaba en la cruzada, fui invitado a almorzar a ese lugar. Cuando llegamos encontramos que él había preparado todo para tener un almuerzo, pero como era temprano comenzamos con un culto. Y él sacó a su esposa en silla de ruedas. Y él la presentó y dijo, hermano, disculpen, mi esposa está postrada en esta silla, ha tenido problemas después de su parto y ha quedado así. Así, no se para, está ya como un año, más de un año tal vez, sentadita en su silla de ruedas. Así que hicimos un ruedo en una pampa tan grande que él había preparado. Estamos hablando de una hacienda en la selva. Y comenzamos a cantar en ruedo, a tomarnos de la mano, a cantar, a cantar, a cantar. Los hermanos que tocaban la guitarra comenzaron a tocar sus guitarras ahí en el ruedo, nada de presentación, el ruedo, cante, 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 cante. Estuvimos cantando más de una hora. El Espíritu Santo descendió, la gente se sacudía emocionada. Comenzaron los pentecostales a hablar lengua, a tener visiones en esos tiempos del gran avivamiento de los años 70. Estuvimos más de una hora alabando. Cuando dejamos de alabar y las cosas se calmaron un poco, algo sorprendente. La hermana que había estado en su silla de ruedas, ya no estaba en su silla de ruedas, estaba que danzaba por todo sitio. Ella dice que había sentido el poder de Dios, la gracia de Dios, sentía que su cuerpo no le pesaba, se puso de pie, no se caía, se puso con su pandero ahí, su pandereta a alabar y a dar vuelta. Ella era la que hacía el sonido del pandero. Como teníamos los ojos abiertos, no sabíamos quién era ella. Dios la liberó en ese día. Yo tuve esa experiencia cuando recién comenzaba mi ministerio y recién estaba conociendo
la gracia y el poder de Dios. Así que el poder de Dios en la alabanza trae un poder liberador, ¿no? Dios creó al hombre para que le alabe. Esa es una de las razones. Hemos sido instruidos para alabar a Dios, correcto. La alabanza es un sacrificio que agrada a Dios, no es cruento. En el tiempo antiguo habían sacrificios cruentos con derramamiento de sangre para remisión de pecados, pero también habían sacrificios que no eran cruentos, era presentación de tortas, presentación de panes. Eso era lo que se llama sacrificio de acción de gracias, sacrificios de paz, donde la gente no va a buscar remisión de su pecado, donde la gente no va a golpearse el pecho, sino solamente va a darle la gloria a Dios, a alabar a Dios con todo lo que siente y con todo lo que tiene. Gracias al Señor. Quiero terminar hablando sobre algunas formas de la alabanza. Alabar, ya le hemos dicho, es hablar bien y atribuir, ¿no?, cualidades extraordinarias de una persona. Nuestra alabanza es para Dios. Es en esencia la alabanza una emoción interna del corazón, totalmente del corazón. La emoción se expresa, por supuesto, con la boca, porque el alma anhela que otros escuchen no solamente Dios, sino que otros escuchen también y se unan. La idea es esa, se unan. Por eso es que cantamos en las iglesias. Yo me quedé sorprendido desde el momento que me convertí, pues yo nunca he sido cantante. Desde el momento que me convertí, me quedé sorprendido porque todo el mundo quería cantar y todo el mundo cantaba. Unos cantaban bonito y otros cantaban feito, pero todos cantaban. ¿Ah? Entonces me animé porque no había un distingo, no había un juicio sobre las personas que no cantábamos bien. Uno salía a cantar, agarraba el himnario, como dice, lo hacía para el Señor y después de toser 40 veces aclaraba la voz y le echaba la canción para el Señor. Es lo que se decía y se acostumbraba. Así que yo veo que tanto ronco y ahorcado como yo cantaba, entonces me animé también. Todo el mundo cantaba, coros, himnos. Luego ya pude diferenciar que había ministerio del cántico, que sí habían cantantes buenos y sobre todo acompañados con instrumentos. Así que el vehículo por excelencia en el canto o en la alabanza es el canto, aunque también se expresa por sacrificio, pero es el canto. En el Antiguo Testamento la alabanza era al comienzo era muy rudimentaria, combinaba de danzas y gritos de júbilo. Luego se refinó con músicos, que al principio la alabanza no era tan especial como ya en el libro de los Salmos, ¿no? Luego se puso instrumentos, ya hubieron cantores preparados y ungidos por Dios para ellos, porque el pueblo de Dios se estableció en la tierra prometida y el pueblo de Dios comenzó a ser gobernado por las leyes de Dios y comenzó a tener paz, comenzó a desarrollar sus cualidades y los dones que Dios le daba. En el Nuevo Testamento, el salterio era muy usado, o sea, un libro de música. Jesús cantó, claro, después de la última cena, cantó un himno, según Mateo 26:30, que fue probablemente uno de los salmos. Alguien dijo el Salmo 113 o 118, según la costumbre que tenían los judíos antes de despedir el culto. Entonces,
Los salmos son mencionados en las epístolas. Cantar con salmos, cánticos espirituales e himnos, lo dice la palabra del Señor. Bien, quiero terminar hablando sobre un poquito nomás sobre el poder de la alabanza. ¿Hay poder en la alabanza? Sí. ¿Hay poder en la alabanza? Claro que sí. La alabanza gozosa y sentida trae la presencia poderosa de Dios, que se manifestará siempre en fortalecimiento espiritual, en crecimiento de nuestra fe y también en sanidades y liberaciones. Mucha gente con dolores, dolencias, algunas deficiencias corporales, han comenzado a cantar, se han ido las fiebres, los dolores, las perturbaciones, producto de la preocupación que nos carga en el día. Cuando las personas han comenzado a liberarse espiritualmente y cantar, pues han sentido un cambio en todos sus trastornos físicos, han sido liberados. Esta es la experiencia normal, esta debe ser la experiencia normal en toda la iglesia donde se alabe a Dios de corazón. No esperamos un milagro, no esperamos un milagro. Tal vez suceda de repente, quizás no. Por eso es que la persona cuando va a la casa de Dios debe ir con evidencia de fe, que estando en la presencia del Señor, que estando fortalecido por el Señor, que estando ministrado espiritualmente. Esto es como una transferencia de doble sentido. Nosotros le cantamos a Dios, el Espíritu de Dios desciende y hay ahí una transferencia que damos y recibimos, damos y recibimos. No es un estancamiento como el mar muerto que terminó tan salado porque le entraba el agua y nunca le salió. Aquí no es asunto. El poder de Dios entra y sale, entra fortaleciendo, sanando, liberando y sale en forma de alabanza, de cántico. Gloria al Señor. Así que la alabanza primeramente es un instrumento de conquista. El pueblo de Dios lo usó con Josué. Ustedes recuerdan cuando le dio 7 vueltas y en la 7ª gritaron. Y al grito, el estruendo de los ejércitos de Jehová, Dios hizo que las murallas de Jericó volaran. Eran inexpugnables para una arma que en ese tiempo se acostumbraba. Las flechas, las lanzas, algunas porras, tiraban unas piedras, pero ¿qué era eso para una fortaleza? ¿No? Y de esa misma manera, si nosotros queremos conquistar niveles espirituales, la alabanza nos predispone, la alabanza nos impulsa para hacerlo. Segundo, el poder de la liberación. El poder de la liberación. Lo encontramos en Primera de Samuel, cuando David tocaba para el loco Saúl. Había un espíritu que lo atormentaba y el rey cada vez que lo agarraba ese espíritu tenía expresiones de delirio, ¿no? Tenían expresiones paranoias y era una persona totalmente poseída por estos espíritus malos. Pero alguien dijo en el pueblo de Belén hay un hijo de Isaí y lo hemos oído en el campo que toca y cuando lo oímos sentimos liberación. A ver, tráiganlo. Y lo llevaron y efectivamente, mire, un pastor tocando en un palacio para atenuar la locura de un hombre que era el rey y para hacer que los demonios se vayan. Entonces no era una cuestión solamente de ser un musiquito por ahí, sino verdaderamente
tener una conexión espiritual con Dios. Porque si él no tocaba bien, el loco lo podía mandar a matar. Si él no tocaba espiritualmente, los demonios ni se movían. Así que el asunto era verdaderamente un compromiso de vida. Gracias al Señor. Y la alabanza ha servido como instrumento de liberación. También poder para ministrar la palabra. Fueron a buscar a Eliseo y le dijeron: Eliseo, profetízanos. Eliseo estaba frío, estaba en nada. Había estado haciendo su almuerzo, ¿qué será? No, estaba en nada. Bueno, él dijo: si ustedes quieren que yo les profetice, en este momento, tráigame un tañedor, tráigame un músico. Ustedes me traen un músico que comience a alabar a Dios, a tocar música, entonces voy a profetizarles. Y le traen un músico que comenzó a tañer su instrumento. Y el Espíritu de Dios vino sobre el profeta Eliseo y comenzó la profecía. Gloria sea al Señor. ¿Qué podemos decir nosotros los predicadores? Antiguamente se acostumbraba que el evangelista andara con su cantante o su músico. Y yo he andado con muchos cantantes profesionales, que en ese tiempo se les llamaba profesionales porque ya habían grabado. Ese tiempo no era como hoy en día. Usted puede grabar hasta en su cuarto, en su callejón de su casa. Puede grabar donde se encuentre. En el campo. Antes no, señor. Para que usted llegara a grabar tenía que alquilar una sala de grabaciones. Y eso era muy caro. Y el material en el que salía las grabaciones era un disco y era muy caro. Y eso no se podía hacer en la casa, solamente en las disqueras. Antes era así. Así que el que había grabado un cántico o un disco es que era un profesional. Yo tenía un amigo que fue a grabar a Brasil y el hombre estuvo un año para grabar un disco. Y cuando él vino, ¿y qué pasó? ¿Por qué tanto? Tuve que estudiar, porque los músicos me probaron y dijeron: ¿usted ha grabado? Sí, he grabado 2 discos ya. ¿Y quién le hizo grabar? Tiene usted que estudiar música, entrar en el pentagrama. Aquí no podemos ayudarle si usted está fuera del pentagrama y nosotros en el pentagrama. Así que estuvo estudiando para grabar. Antes era así un poco difícil. Entonces nosotros dependíamos antes. Yo recuerdo con Luis Reina, este cantante que tuvo mucho tiempo en Estados Unidos, Centroamérica viviendo, y luego vino al Perú, siendo peruano y chimbotano. Yo recuerdo que él cantaba siempre esa canción, Cuán grande es él. O la otra canción, A él sea la gloria, todas las noches. Me decía Luis, la misma canción, la misma. Él, antes de que yo predique, él cantaba Cuán grande es él. Cuando él terminaba de cantar Cuán grande es él, y a nadie me presentaba, yo solito salía, leía la Biblia y comenzaba a predicar. Era una ayuda tremenda. Hoy en día me da miedo, perdónenme, me da miedo pedir que un conjunto me acompañe porque son conjuntos coquetones que más tienen de mundanos que de cristianos y en lugar de elevarme al cielo me hunden. Por eso digo, no, lo siento. A menos que conozca a una persona que verdaderamente ministra al Señor. La música es determinante para la administración de la palabra y trae también poder para salvación. Mire, poder de conquista, poder de liberación, poder de administración de la palabra y poder de salvación. Ese pasaje tan conocido de Hechos 16. Así pues, cuando Pablo y Timoteo están, y Silas, disculpen, están en la cárcel, no, de Filipos.
Y en la medianoche ellos comienzan a cantar, a alabar a Dios, y Dios responde estremeciendo la cárcel. Esos cánticos y esas oraciones espirituales de medianoche no solo lo escucharon los presos, lo escuchó el Señor. ¿Y qué trajo? Salvación. La gran experiencia del carcelero, el último hombre que debería convencerse, fue el primero que se convenció y se convirtió al Señor, alcanzó la salvación. Qué bueno. Comenzamos alabando a Dios. Podemos decir que le estamos haciendo un beneficio a Dios, pero terminamos siendo beneficiados nosotros. ¿Se da cuenta? Porque lo que se hace para Dios también se hace en beneficio de nosotros, porque el Dios que recibe es el Dios que nos da. Y la mano que ataca a nuestros enemigos es la misma mano que bendice a sus amigos. Gloria sea al Señor. Así que no escatimemos. Entiendo que no somos cantantes, entiendo que no somos artistas, entiendo que no tenemos esos dones extraordinarios del cántico, pero no necesitamos llegar a esos extremos para agradar a Dios. Porque lo importante se encuentra en que lo que se haga sea para Dios y no para los hombres. Y que la alabanza y la adoración verdaderamente salga del corazón. En estos momentos necesitamos tanto de la presencia de Dios.